A menudo vemos que las casas de subastas hablan del planchado de billetes con una ligereza pasmosa. Ya comenté en un vídeo corto lo del error que cometen al hablar de apresto, cuando quieren decir relieve. De hecho, es algo que me repatea. ¿Es tan difícil dar una descripción veraz como dice la ley? ¿No se llaman las cosas por otro nombre? Pues bien, en este caso hablan de planchado cuando quieren decir que no ven relieve. ¿Tipográfico? ¿Calcográfico? No se sabe. No lo dicen ni lo explican. Y no ver relieve no quiere decir que el billete esté planchado. Puede que sí o puede que no. Yo no voy a poner en duda la palabra de las casas de subastas, aunque ya os he dicho que se equivocan en muchas apreciaciones que hacen por errores de concepto. Pero cuando ponen planchado, la cuestión es la siguiente. ¿Se refieren de verdad a un planchado o a un prensado? ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Un planchado es una operación de manipulación de primer nivel. El resultado que busca el planchado es reaprestar el billete. ¡Uy, cómo les sentará esto a los subasteros! Sí, al planchar buscan reconstituir una parte de la firmeza del papel. Incluso se puede planchar añadiendo almidón. Anda, como con las camisas. Es que es exactamente lo mismo. Algodón en forma de camisa o algodón en forma de billete. Añadir almidón y planchar es sinónimo de reaprestar, aunque las casas de subastas no quieran entenderlo. Bueno, ¿cuál es el resultado de un planchado? Ya sea directo, que es una burrada, o indirecto, con un papel intermedio o una tela, el planchado implica la elevación drástica de la temperatura del papel. El planchado pretende usar el calor para expandir la fibra y hacerla más dúctil. Para ello, la adición de humedad al entorno favorece la movilidad de la fibra y además evita su carbonización. Esa elevación de temperatura provoca que la tinta calcográfica que no está en contacto directo con el papel se derrita al recibir una gran cantidad de energía en forma de calor. De ese modo se pierde total e irreversiblemente el relieve que procede de ese procedimiento de impresión. Obviamente, cualquier relieve tipográfico también se pierde. Son los más fáciles de perder, de hecho. ¿Pero qué pasa con un billete impreso en litografía? Pues que la tinta está más adherida al papel y por lo tanto no sufre el mismo proceso. También se debe a que es menos cantidad y que ya está en plano. ¿Se pierde el relieve litográfico por lo tanto? No, sencillamente no existe. Entonces, ¿cómo saber si un billete impreso por litografía ha sido planchado? Porque las casas de subastas lo ponen muy a la ligera. Pues no es fácil. En ambos casos, el calor afecta al acabado del papel, que lo vuelve más mate. En esta imagen de la enciclopedia podéis ver esa diferencia de tono en un billete. Muchas casas de subastas ven un billete sin relieve tipográfico y se limitan a mencionar erróneamente que no tiene apresto o que ha sido planchado. Error en ambos casos en la mayor parte de las ocasiones, porque si ha sido planchado, es probable que se haya reaprestado, y porque la falta de relieve tipográfico no es sinónimo de falta de apresto. Por otro lado, un prensado es la aplicación de presión en frío, y podríamos llamarlo una operación de manipulación de segundo nivel. Meter un billete en un libro y dejarlo ahí es un prensado ligero. Dejarlo en una prensa con sargentos es un prensado más serio. El prensado intenta volver a colocar mecánicamente las fibras en posición. Pero con un prensado normalmente no se va a dañar la calcografía, al menos en su totalidad. Bueno, depende de la presión ejercida, claro está. Pero bajo la presión de un libro, poco podemos esperar. Sin embargo, un prensado sí es probable que destruya el relieve tipográfico, aunque todo depende de cuánta presión se aplique y de las condiciones ambientales. En ese sentido, mientras que con un planchado un doblez ligero puede desaparecer, con un prensado solo puede mejorar un poco. En ninguno de los dos casos, un doblez con rotura de fibras se puede esconder del todo. Queda visible que se han aplastado las fibras rotas del doblez, a veces incluso a simple vista.
Entonces, cuando una casa de subastas habla de apresto parcial o billete planchado, ¿a qué se están refiriendo? Pues insisto, no está muy claro. Y voy a intentar explicarlo mejor. Si un billete tiene la calcografía derretida, es porque ha sido planchado sí o sí. Si tiene ese característico brillo mate, es porque ha pasado por una plancha caliente. Pero si los comerciantes usan planchado como antónimo de ese mal utilizado apresto, es decir, piensan en planchado como falta de relieve tipográfico, como contrario de relieve tipográfico intacto, pues cometen un error. Más que nada porque el relieve de la numeración sí se puede perder con un planchado, pero no necesariamente con un prensado, y porque la propia manipulación del billete con los dedos hace desaparecer el relieve tipográfico. ¿Ese es un planchado? Pues claro que no. La manipulación manual de un billete destruye también el relieve que deja en el papel la calcografía, algo que muchas veces ni miran. La calcografía no solo deja una montañita de tinta, sino que succiona y deforma el papel, que se embute literalmente dentro de los surcos de la plancha, dependiendo de la presión ejercida, claro. Al sobar el billete, se produce progresivamente una pérdida de esos relieves, y no ha habido plancha de por medio. Entonces, a un billete de apariencia semicircular que no tiene relieve tipográfico, pero sí calcográfico, ¿qué le ha pasado? Pues quizá lo han metido bajo peso en frío, un prensado con unos libros. Y eso no es un planchado. ¿Utilizan la palabra apresto aquí para referirse a uno o a otro? ¿Usan las casas de subastas la palabra apresto parcial para decir que una numeración sí tiene relieve y la otra no? Porque, insisto, lo usan mal y tienen que corregirlo. ¿Y qué pasa si han ejercido un planchado parcial del billete y han dejado todos los números de serie con su relieve original? Eso probablemente ni lo miran, pero la diferencia de brillos y falta de relieve calcográfico, si es que aplica, sería notoria al menos de manera parcial. En el caso de un billete EBC con un doblez central, si vemos que no tiene relieve en el papel, es imprescindible examinar la tinta calcográfica del billete para tomar una decisión. ¿Hay relieve en la tinta? Entonces probablemente la falta de relieve en el papel es sencillamente porque lo doblaron y lo escondieron en un libro. ¿No tiene relieve la tinta? Volvamos a examinarlo. ¿Tiene brillo o tiene aspecto mate? ¿El billete tiene una caída natural o se ve rígido de manera artificial? Esas son las variables a tener en cuenta antes de hablar de si un billete tiene o no apresto del de verdad, relieve ya sea en el papel o en la tinta, o si ha sido prensado o planchado. En serio, amigos, exijamos descripciones correctas, ya no porque la ley lo exija, que también. Y además un buen uso del lenguaje, porque nos favorece a todos. Las casas de subastas cobran por unos servicios, entre los cuales está el de la descripción veraz de los lotes. Su manera de hablar de apresto y planchados raya en la ilegalidad, pero no por mala intención, sino por ignorancia y nula gana de mejorar. Así que tú, que has visto este vídeo, espero que ya sepas las diferencias que hay entre un billete con apresto, reaprestado, planchado o prensado, porque cada cosa tiene sus matices. Que tengas un gran día y hasta la próxima.